Hola y bienvenidos todos a nuestra sesión de Dr. Joe Live del 23 de noviembre del 2021. Mi nombre es Verónica Ontiveros y seré su anfitrión en la llamada del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial y para celebrarlo hoy vamos a utilizar video para hacer la llamada. Si tu dispositivo puede transmitir contenido de video, te pedimos que lo enciendas ahora. Nuestro invitado de hoy es un distinguido profesor de psicología y ciencia del cerebro. Es director del Laboratorio Mental de Mindfulness y Potencial Humano en la Universidad de California en Santa Bárbara. Su nombre es Jonathan Schooler y estamos muy honrados de que nos acompañe hoy. El tema de hoy es resonancia, la esencia de la información. Dr. Joe va a presentar al profesor Schooler en un momento, pero primero quiero darle la bienvenida a Dr. Joe. Hola, Dr. Joe. Gracias, Vero, por estar hoy en la llamada. Lo aprecio mucho y gracias a todos por acompañarnos. Una de las cosas que me gusta hacer en mi vida personal es tener conversaciones activas donde llegamos a un mejor entendimiento al intercambiar información y conocimiento. Antes de la pandemia, estaba en el gimnasio un día temprano por la mañana y esta persona me miraba y dijo: "Hey, eres Joe Dispensa". Y dije, no, todos me dicen que me parezco a él, y él se alejó. Luego regresó y me dijo: "¿También suenas como él?". Y entonces empezamos a reírnos y dijo: "Soy terapeuta y estoy aquí de visita. Tengo una oficina en esta clínica", y que era una clínica especializada en hacer escaneos cerebrales y neurofeedback. Esa clínica estaba en mi camino y pasé por ella muchas veces cuando viajaba regularmente. Siempre quise detenerme y preguntar qué estaban haciendo, pero nunca tuve el tiempo, así que conocí a este terapeuta y es ahora la clínica de nuestro equipo de investigadores de la ciencia del cerebro que trabaja con nosotros. Así que hablé con ellos, me invitaron a su casa a tomar vino y me dijeron: "Vamos a tener invitados. Así que vamos a tener invitados, así que acompáñanos". Entonces fui a su casa y en cuanto entré, conocí a esta persona inventora, un ingeniero, y ya no pasé de ahí porque me quedé conversando con él. Mi hijo menor le llama a Alan, la cruza entre Jerry García y Einstein. Es un tipo muy genial, muy creativo y ha hecho cosas asombrosas. De cualquier forma, conocí entonces a Tiff y Nick, nos sentamos en la mesa y empezamos a hablar acerca de muchos de los escaneos que hemos visto y lo que sucede en esos momentos trascendentales que queremos aislar. Entonces, Tiff estaba haciendo muchas preguntas. La prometida de Jonathan Schooler estaba ahí, así que estábamos hablando y Jonathan estaba sentado frente a mí. Y llegó un momento cuando estaba yo hablando tanto que dije: "Hey, ¿qué están haciendo ustedes?". Nunca llegó el turno de Jonathan. Para no hacer larga la historia, una mañana fuimos a desayunar con Alan. Me contaba de las investigaciones que estaban haciendo y yo le comenté de lo que yo estaba haciendo y dijo: "Deberías hablar con Jonathan Schooler porque tiene una gran cantidad de conocimiento en el área que estás explorando". Sí, dije, me encantaría. Y cuando venía de regreso a mi casa me envió un mensaje que decía: "Jonathan estaba sentado frente a ti en la casa de Tiff y Nick". Y dije: "Él es Jonathan Schooler, el tipo que tiene el laboratorio mental en la Universidad de Santa Bárbara. Un científico tan inteligente y no dijo una sola palabra. Un tipo tan modesto, tan dulce y tan interesado que nunca tuvo la necesidad de decir nada. Solo estuvo presente e interesado en la información". Claro que le dije:
vamos a volver a reunirnos todos. Y fuimos a la casa de Alan, tuve oportunidad de conocerlo mejor y luego fuimos a cenar. Hablamos de muchas cosas asombrosas. Es un gran tipo, con una mente abierta y un gran investigador que se ha convertido en mi amigo. Jonathan, te quiero dar la bienvenida a nuestra comunidad y gracias por acompañarnos en la llamada. Gracias, Joe. Es un placer estar aquí. Será la primera vez que alguien me haya presentado como el tipo callado. Bueno, ciertamente así fue esa noche. Fue una gran presentación. Si puedes empezar hablando acerca de lo que te interesa en el laboratorio mental. Algunas de las cosas científicas geniales que has descubierto acerca de la resonancia y de la coherencia del cerebro, y dales una idea de lo que estás haciendo actualmente. Creo que es algo muy emocionante y tal vez te interrumpa porque estés diciendo algo grandioso, pero cuéntanos de tu laboratorio de la resonancia del cerebro y de lo que es de tu interés. Claro, es un placer discutir estos temas. Estoy interesado en un rango alto de distintos temas. La mayoría gira alrededor de la pregunta general de la conciencia. Hemos hecho muchas investigaciones en mindfulness y su relación con la mente, que se pregunta y que la gente se dispersa con tantos pensamientos. En mindfulness parece ser un antídoto. Hemos estado desarrollando una app llamada Encontrando el Enfoque, a la que hemos llevado a las escuelas preparatorias en el país para estimular a los estudiantes a que sepan cómo manejar su atención. Pero algo que me interesa de fondo es la pregunta acerca de cuál es la manera en cómo la conciencia se representa en la mente, el cómo la conciencia se manifiesta, cómo es y cómo se organiza a sí misma. Una clave importante es, como mencionaste, la noción de la resonancia, que es partes particulares de redes en el cerebro resuenan juntas a una frecuencia particular, y cuando resuenan en sincronía con todas eso, es lo que pega y facilita que la conciencia surja. Y lo que especulamos es que tenemos estos niveles como nidos de ritmos, como una orquesta. De hecho, pensamos que la música provee una bella metáfora de la manera en que la mente se organiza. Así como la música, puedes tener ritmos rápidos que se sincronizan con ritmos más lentos y con ritmos aún más lentos. Pensamos que la mente se organiza a sí misma de esa manera, básicamente produciendo una sinfonía de ritmos orquestados y sincronizados que juntos crean la experiencia de conciencia que tú y yo disfrutamos. Puedes interrumpirme, ¿eh? Esto es muy relevante para nuestra comunidad. Ese concepto de sincronicidad que se lleva a cabo en el cerebro, ¿crees que cuando hay algo a lo que nosotros llamamos coherencia, y decimos lo que se sincroniza en el cerebro se une en el cerebro? Si puedes imaginar redes de neuronas bailando al mismo ritmo, orquestándose y armonizándose unas con otras, mi pregunta es, cuando ese nivel de orden pasa en el cerebro, o esa sincronización pasa en el cerebro, ¿hay un intercambio de información por los patrones coherentes? ¿El resultado de lo que se crea de eso será una experiencia de la mente o de una conciencia diferente? ¿Cómo conectas eso? Sí, exacto. La idea es básicamente que la sincronización es lo que permite el intercambio de información. Pero es crítico enfatizar la noción de que es algo que se apila jerárquicamente. Por ejemplo, cuando alguien tiene una convulsión epiléptica, todo su cerebro está resonando en algo particular, pero es un solo nivel. No hay ese apilamiento jerárquico. Y eso es algo importante.
Hemos estado haciendo la distinción entre tres tipos diferentes de sincronía. Tienes sincronía completa cuando cada parte va al mismo tiempo. Bom, bom. Tienes coherencia cuando están en sincronía, pero a tiempos distintos, pero alineados. Boom, boom, boom. Y luego tienes frecuencias cruzadas donde hay un ritmo más rápido. Ding, ding, ding. Y luego un ritmo más lento. Estoy teniendo problemas con mi coordinación, pero básicamente se sincronizan una en un nivel más rápido que la otra. Entre estos tres mecanismos de la sincronía, la coherencia y la frecuencia cruzada, permiten la distribución de ritmos separados y esta conexión combinada. Claro, entonces podemos llamar a eso armonías. Cuando hablas de frecuencias cruzadas que se unen, es una idea interesante porque cuando el cerebro se empieza a ordenar, otras neuronas son reclutadas en el proceso porque lo que vemos es nuestro trabajo. Es este tipo de armonía como ondas estacionarias. Una onda está tocando en la parte más baja, pero hay un ritmo que se agrega a la música y también es coherente. Pero puede que no sea una onda teta, tal vez una alfa baja, y empieza a bailar en armonía en un distinto beat, pero el mismo ritmo. Después se ve esta escala que se da como resultado de esto y empiezas a ver a gente que se mueve a beta y piensas, ¿pero qué está pasando? Entonces, a veces cruzan por una beta alfa hasta llegar a un estado gamma. Parece que fueran ondas que transportan armonías y que si puedes mantenerte presente, la interferencia de esos patrones o frecuencias tienden a generar más energía para que se mejore dentro del cerebro y la energía y la conciencia o la energía y la información parecen que están emparejadas de una manera única. La idea de esta onda estacionaria es como una armonía que se lleva a cabo en el sistema nervioso. Sí, todo lo que has dicho encaja muy bien en la forma en la que lo pensamos. Y es definitivamente intrigante que pueda haber variaciones en el grado de resonancia entre los diferentes niveles y que, ya sabes, conseguir que la orquesta esté firmemente sincronizada arriba y abajo de los diferentes niveles que pueden conducir a un estado particularmente único y quizás incluso eufórico. Así que creo que es una dirección realmente prometedora y también es interesante pensar lo que dices que llegan hasta gamma, pero también es interesante pensar en ir a niveles aún más lentos. Y algo en lo que hemos estado pensando es en observar la relación entre los diferentes ritmos cerebrales y otros ritmos del cuerpo, en particular del corazón. Por supuesto, tú has hablado de la variabilidad del ritmo cardíaco y esto parece ser muy relevante también, pero también posiblemente el sistema gástrico y otros ritmos. Así que puede haber diferentes grados de sintonía entre diferentes sistemas, pero todos están potencialmente organizados colectivamente a través de un portador u onda de muy baja frecuencia. Oh, me encanta eso porque es la regulación automática, ¿verdad? Y así se puede llevar información diferente en estas diferentes frecuencias, ¿verdad? Eso puede tener instrucciones para diferentes sistemas en el cuerpo, ya sea en el sistema gastrointestinal, en el sistema cardiovascular, si tiene que ver con un sistema hormonal. De alguna manera, la cascada que se crea cuando hay una regulación autonómica, yo llamaría a eso una mayor expresión de orden, una mayor expresión de salud, ¿bien? Y luego la desregulación autonómica que viene de vivir en supervivencia y en el estrés. Y la necesidad de tratar de controlar todo en tu vida y tratar de predecir lo que va a suceder a continuación. Esto hace que las redes se disparen fuera de sincronización, fuera de resonancia y ya no se acoplan o intercambian información porque eso es lo que hace la incoherencia. Hace que el sistema nervioso se desordene, ¿verdad? Por las hormonas del estrés. Así que
Hablando desde mi actual estado de ignorancia, creo que cuando hay este tipo de orden que tiene lugar en el sistema nervioso, es la información en la que se está transportando por esos patrones coherentes lo que está realmente instruyendo a las células, a las hormonas y a los sistemas para que hagan lo que hacen con más orden y más balance. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que sincroniza el sistema nervioso para hacer eso correctamente? Tiene que ser cuando se toma un momento para moverse fuera de la supervivencia y la persona tiende a abrir su conciencia o abrir su mente a la posibilidad, a quitar su atención del mundo material, de lo conocido. Vemos que cuando la gente pone su atención en nada o simplemente en el espacio, tiende a haber este tipo de orden y de alguna manera parece haber armonía en el sistema nervioso. Entonces, me encanta que usaste la palabra elación o euforia, porque lo estamos descubriendo, es que la excitación que se crea en el sistema nervioso cuando el sistema nervioso se está sintonizando a la energía y el operador está descansando por un momento, hace una pausa y se relaja hasta el punto en el que se mueve fuera de supervivencia. De pronto, si se puede apagar el sistema y pasar a un sistema nervioso diferente, hemos descubierto que cuando la gente empieza a respirar de manera rítmica y poner su atención en su corazón y pasando del miedo, enojo, resentimiento, juicio y cualquiera de esos estados a un estado más elevado, siendo hoy día de gracias, podemos decir que dan las gracias por su vida sin alguna relación particular, simplemente porque están vivos. Cuando el corazón empieza a latir en su propia coherencia, en su propio ritmo, empieza a informarle al cerebro que está a salvo para crear otra vez. Y el cerebro sale de ese estado de beta elevado, incoherente, y vemos cómo baja alfa, que es un estado más creativo y es donde podemos soñar, imaginar y pensar en las posibilidades. Y el corazón le informa al cerebro, o el cuerpo le informa al cerebro, que el cerebro creativo se ha encendido y que hay otras posibilidades de las cuales puedes darte cuenta. Así el cerebro empieza a reorganizarse. Creo que la palabra euforia es cuando hay tanta coherencia o tanto ritmo en el sistema nervioso que esa conexión en ese momento se produce en un estado más elevado. Cuando ese estado elevado ocurre, la persona empieza a sintonizar al sistema nervioso autónomo para hacerlo de manera más natural y si lo sigue haciendo, puedes convertirlo en una habilidad. Sí, mencionaste ideas muy intrigantes sobre las que me encantaría ver más investigación. Creo que la noción de que las personas pueden participar en ciertos tipos de entrenamiento que puedan llevar este tipo de sincronización es realmente una idea muy poderosa. Se remonta a rituales antiguos, por ejemplo, las ceremonias con tambores, que se han usado a través de la historia registrada. Ya sabes, mucho antes de eso. Creo que esta es una razón porque la música es tan poderosa. Es el tipo de entrenamiento que lo puede producir, pero también creo que es muy interesante. Me encantaría ver más investigación y me alegra que lo promuevas acerca de los estados místicos remarcados que la gente puede llegar a tener y que se ha estado reportando en algunos de los eventos de una semana. Creo que entender la resonancia tan particular asociada con estos estados inusuales en una dirección fascinante para investigaciones futuras. También algo de lo que hemos hablado antes, estoy muy interesado en el impacto de haber tenido estas experiencias como místicas. Cuando tienes estas experiencias de eliminación de la dualidad entre tú y el resto del mundo, cómo esto cambia la manera en que ves al mundo. Hay investigación con los psicodélicos que cuando la gente tiene experiencias místicas con los psicodélicos, tiene una apertura más grande y que dura hasta un año.
parece que es mediado por el grado de la experiencia mística durante este tiempo. Pero no hay razón para pensar que tiene que estar limitado a los psicodélicos. Así que los tipos de experiencias que puedes producir en tus talleres pueden producir de manera similar este tipo de apertura a la experiencia que implica una mayor creatividad, curiosidad y todo un conjunto de cualidades que creo que el mundo podría utilizar más. Estamos tan interesados en eso, creo que cuando hay ese tipo de resonancia que tiene lugar en el cerebro y hay sincronización, creo que tenemos acceso a información a la que normalmente no tenemos acceso. Y si es de una sustancia exógena, como una planta medicinal, o que los sistemas latentes del cerebro se activen y produzcan cascadas similares de químicos que están llevando información que viaja desde frecuencias que no vienen de los sentidos y el mundo material. El momento trascendental y la experiencia que tienen cuando los escucho, no puedes inventarlo. Y cuando ves que un cerebro está haciendo eso, sabes que la persona no está fingiendo ni lo está inventando. Estás teniendo un momento que es muy real para ellos y lo que viene con eso es un sentido de la no dualidad. Un sentido de completud, de conexión que siempre ha estado ahí, pero no me había dado cuenta, etc. La experiencia en este momento está reorganizando. Creo yo, o bien la experiencia enriquece al cerebro y se recrean patrones, tal vez redes sutiles de una mente a la que tiene acceso, si siguen haciendo eso, y que tiene que tener una resonancia similar. Entonces, el cerebro empieza a crear nuevos circuitos y creo que alguna ilusión, alguna condición o hábito de la manera como percibimos y actuamos en el mundo se elimina y vemos las cosas como realmente son. Ahora, el cerebro está conectado para percibir más y creo que en millones de años de supervivencia, ser un humano hace 200 años no era fácil. Y creo que el cerebro tuvo que poner su atención en las cosas que eran más vitales para sobrevivir a los depredadores, objetos, mundo material, y hemos quitado mucha energía e información. Las investigaciones demuestran que la probabilidad matemática de que percibamos todo lo que hay de realidad es actualmente cero. Pero podemos salirnos de esa ecuación, así que el cerebro refuerza sus circuitos y de repente nuestro espectro de la realidad puede ampliarse un poco. Vemos las posibilidades un poco más, pero el sentimiento que la persona siente, esa euforia, ese éxtasis, esa excitación, esa dicha, como quieran llamarlo, de alguna manera está moviendo al cuerpo fuera del trauma. Lo está moviendo fuera del pasado. El cuerpo está viviendo de acuerdo al mismo estado emocional. Es tan objetivo que está creyendo que está viviendo en las mismas condiciones que en el ambiente pasado y de alguna manera, esta emoción elevada tiende a mover al cuerpo fuera del pasado hacia el momento presente. El efecto secundario de esto fue que estamos descubriendo algún tipo de actualización biológica en la salud de la persona. Algún tipo de cambio que tiene lugar en su expresión de la vida, ya sea una enfermedad, ya sea una lesión, ya sea un trauma, pero de alguna manera el cuerpo se mantenía igual. La energía no estaba creando materia de esa forma tan única y la información estaba siendo grabada en el sistema nervioso. La persona tiende a estar más abierta a las posibilidades y lo que tiende a hacer también es saber, en cierto nivel, algo acerca de ellos mismos o acerca de la vida que no se los puedes quitar. Pienso que cuando eso sucede, creo que no pueden regresar a ser la misma persona de nuevo. O si eres testigo de otra persona que tiene cáncer estado 4 y ahora ya no hay evidencia en ninguna parte de su cuerpo de ese cáncer tipo 4, ni siquiera metástasis, y que pasa de inmediato. No puede ser algo de materia a materia. No puede ser un fenómeno clásico de la física newtoniana. Tiene que ser cuántico, energía informando a la materia, y
La persona no puede regresar a ser la misma persona. De alguna manera, hay una renovación en su mente y cuerpo. Así que otra vez, cosas muy valiosas. Vengo de una formación académica, convencional, donde ciertas afirmaciones muchas veces son desechadas, y creo que eso es un error común de mis colegas. La mayoría de mis colegas no toman en consideración los efectos cuánticos que juegan un rol serio en la conciencia o en las sanaciones. Desde mi perspectiva, eso es ser corto de vista de su parte. La perspectiva que yo adopto es algo que llamo entretener sin ratificar, donde creo que es realmente importante considerar estos tipos de lo que yo consideraría conjeturas y luego investigarlas rigurosamente. Así que los tipos de mecanismos que estás describiendo con respecto a cómo la sincronización, particularmente asociada con estos estados no duales, causan un cambio en la forma en la que la gente piensa, que luego conduce a efectos cuánticos que impactan su salud, creo que es realmente intrigante. Yo lo llamaría una conjetura digna de ser atendida, y ciertamente advertiría a mis colegas conservadores sobre el hecho de descartar esto sin más. Pero al mismo tiempo, me gustaría exhortar, y me alegro que estés haciendo esto. Creo que es realmente importante seguir haciéndolo para realmente profundizar en este tipo de mecanismos y también considerar probablemente otras formas posibles en las que, incluso si es bastante factible que la gente esté obteniendo este tipo de cambios inmediatos en su salud como resultado de las experiencias. Tal vez el quantum sea el mecanismo, pero puede haber otros mecanismos también que me gustaría explorar. Pero creo que realmente en serio, considerando este tipo de fenómenos, tiene que decir, aun con estas cosas allá afuera, creo que es muy miope por parte de los científicos convencionales descartarlas de antemano, y es realmente importante que investiguemos seriamente la posibilidad de que se puedan producir cambios repentinos en la salud como resultado del tipo de experiencias en las que estás involucrado. Claro, una de las cosas, Jonathan, porque no nos hemos reunido en mucho tiempo y vamos a planificar y reunirnos durante las vacaciones, es que no estamos asociando con la Universidad de California en San Diego y su centro de investigación de microbiología ahí y en un evento de una semana, porque yo también estoy a favor del rigor. ¿Qué significa esto? Quiero decir que si una persona tiene una experiencia subjetiva, claro, vemos algunos, no una vez, no dos veces, no tres veces, en 4 y 5 veces, vemos en los mismos patrones similares en el cerebro que tienen un lugar en regiones similares que se estimulan. Como esto se está dando tantas veces, hay un patrón, hay una tendencia. Cuando vemos que esas personas tienen esos momentos, inmediatamente le sacamos sangre y luego 24 horas más tarde sacamos la sangre de nuevo y así estamos viendo alrededor de 2.800 diferentes metabolitos que las células excretan y que determinan si una célula está realmente en el crecimiento y la reparación, si está floreciendo o si está en la enfermedad, se está rompiendo o está fuera de equilibrio. Vemos estas dramáticas tendencias de la mayoría de las personas en un evento de una semana que son meditadores novatos y que realmente no han tenido una gran exposición a la meditación. Vienen al evento, han practicado en un taller en línea o tal vez lo han visto, pero sí entran con todo y ves estos cambios dramáticos en los metabolitos celulares para bien. Les pregunto a los científicos que les expliquen a la audiencia qué significa esto y él dice: estos datos sugieren que hay cambios biológicos dramáticos que suceden en el ambiente. El asunto es que estamos en un salón
Todos los salones se parecen mucho y no hay mucho que esté sucediendo ahí. No hay cambios ambientales grandes que sucedan en un salón, pero sugiere que algo está pasando, algún intercambio de información, y deben estar seleccionando o instruyendo ciertos receptores en la célula para hacer lo que hace. Y si la información no viene de sus sentidos porque están meditando, entonces solo hay un lugar de donde la hipótesis de que la información viene de la energía y la frecuencia. Ahora, bien, eso no significa que tengamos todas las respuestas, pero los datos sugieren, y no estoy diciendo esto, pero los datos sugieren que hay cambios epigenéticos muy profundos cuando hay una interacción con la energía. Y si estos meditadores novatos pueden sostener esto al final de una semana, de pronto su biología se ve como la de alguien que es un meditador avanzado. Tenemos unas gráficas donde vemos que hay crecimiento y reparación. Lo que queremos hacer es desmitificar ese proceso y usar la palabra quantum porque me gusta la idea de que sea un reino de energía invisible, que existe más allá de nuestros sentidos, que si no somos conscientes de él, no existe para nosotros. Tenemos que ser conscientes de él y poner nuestra atención en él. Más atención en ese reino y menos en nosotros y nuestro mundo polarizado. Si puedes sostener ese estado, ese campo unificado, de alguna manera, cuando esa persona tiene esa conexión, y la palabra conexión se usa tanto cuando vemos las áreas del cerebro asociadas con experiencias muy positivas, emocionalmente que se encienden, sabemos que la persona no está controlada en algún nivel, es una experiencia de la vida real. Algunas veces es tan abstracta que la persona tiene una experiencia profunda o interdimensional que simula tomar algún tipo de psilocibina o algún tipo de sustancia. Creo que el cerebro libera químicos similares a estas sustancias que se acoplan a los receptores y de pronto el velo, la ilusión es removida y ven que hay un número infinito de realidades que podamos experimentar. Probablemente el 99% de la realidad que nuestro cerebro se ha moldeado para no percibir. Una de las cosas que no me gustaría hablar antes de abrir el micrófono a las preguntas es el concepto llamado Now, por sus siglas en inglés, las ventanas del observador anidado. Me encanta este concepto y me gustaría que te tomes un momento para explicarlo. Claro, otra vez me gustaría motivar a tus colegas en la Universidad de San Diego a que publiquen esto en publicaciones especializadas que me encantaría analizar, y este es el tipo de investigaciones de vanguardia que son importantes para ayudar a los científicos a que abran su mente sobre estos fenómenos. Déjame decirte, Jonathan, en el momento en que la investigación se publique en enero, te voy a enviar el artículo. Ok, estoy muy emocionado por ver eso. Y también quiero decir que en el campo en el que esto se está llevando a cabo, el campo cuántico, tiene que estar sobre la mesa. Pero también el campo electromagnético es algo que estamos midiendo con todas estas distintas cosas. Hay evidencia realmente interesante sobre que el campo electromagnético puede ser el locus de la conciencia. Así también, la resonancia se produce en realidad a nivel eléctrico, y de hecho estamos trabajando en un número especial de Frontiers en el que se estudian las evidencias científicas de la posibilidad de que el campo electromagnético pueda ser el sitio donde está el asiento de la conciencia. Y sí, gracias por invitarme a hablar de las ventanas del observador anidado. Entonces, la idea como analogía creo que es útil aquí. Puede que hayas visto estas imágenes donde cada píxel de la imagen es en sí mismo una imagen. Así que básicamente tienes un cuadro que está hecho de cuadros más pequeños, y puedes imaginar que cada uno de estos cuadros más pequeños estaba constituido a su vez por cuadros de nivel inferior. Así que básicamente tienes cuadros, donde cada cuadro es simultáneamente una ventana en sí mismo y también un píxel hacia un siguiente nivel. Nuestra hipótesis es que esto puede ser una especie de organización de la mente en el que la experiencia que estás teniendo en una ventana de nivel súper elevado
que está constituida por ventanas de niveles inferiores, que a su vez están constituidas por ventanas de nivel inferior. Y cada ventana está teniendo su propia resonancia individual y luego se está coordinando con las residencias de las otras ventanas a través de estos tres principios de sincronía que en simultaneidad, la coherencia, que es la coordinación de múltiples ventanas entre sí en un nivel, y la frecuencia cruzada emparejada, que son las armonías. Y pensamos que esta estructura básica provee un camino libre de escalas para pensar sobre el proceso en que la información se organiza y posiblemente la conciencia. Una de las ideas que me gusta considerar, sin que necesariamente la apruebe, es la noción de mosaicos o azulejos, en la que podemos ser una especie de niveles apilados de conciencias sobre conciencias sobre conciencias. Y esto también plantea la posibilidad de que tal vez cada uno de nosotros sea un mosaico o azulejo, y a su vez una especie de ventana a un nivel más elevado, que a su vez podría ser un mosaico y una ventana a un nivel más elevado. Así que proporciona una posible arquitectura del pensamiento sobre una escala real de la conciencia que sube y que baja. Otro punto que quería mencionar, y creo que es realmente interesante o intrigante para pensar, es cuando la gente tiene estas experiencias de la no dualidad, la mayoría regresan y dicen algo como que fue más real que lo real. Eso es lo real. Esa es la auténtica verdad que está allá afuera, y nosotros estamos viviendo en esta forma tan parecida a la de Platón, en la que solo vemos las sombras en la cueva. Y creo que también es una suposición muy, pero muy interesante con la que los sabios a lo largo de la historia han coincidido. Sin embargo, al mismo tiempo, siempre es difícil saber dónde reside realmente la auténtica verdad. Pero desde mi punto de vista, cada persona tiene que tomar esa decisión en un momento dado por sí misma. Así que, si una persona tiene una de estas experiencias expansivas abiertas y ha llegado a la conclusión de que esa es la verdadera realidad, entonces, ¿quién soy yo o cualquier otra persona para decir, no, esa no es la realidad? Así es. Claro, claro. Y esas imágenes son esos patrones dentro de los patrones. Son realmente una gran manera de explicar el infinito, porque es la conciencia y el interminable descubrimiento de sí misma a través de estas diferentes ventanas. Hay tanto orden, tanta información, tanta totalidad en cada cuadro que nunca se podría quitar la totalidad de ella, ¿verdad? Porque de cierta manera la información está en las partes. Por lo tanto, ¿está la totalidad en las partes o partes de todo, cierto? Es una gran manera de darnos esperanza porque hay algo más allá de la realidad que perciben nuestros sentidos, más allá de los lentes de la realidad virtual con los que estamos experimentando la ilusión de la separación en las tres dimensiones. Cuando de hecho, si te quitas el casco, no hay nada físico ni material ahí, es solo energía, frecuencia, información y la manera en que nuestro cerebro crea eso. Muchas veces las personas dicen que la frecuencia es la línea que sube y baja, y no, esa no es frecuencia. Eso es cómo la medimos o cómo la decodificamos, pero el electromagnetismo que se crea de múltiples formas es información y no hay nada ahí más que energía. Me encanta la idea porque para mí explica el infinito muy bien, porque sigue para siempre y no hay un momento donde no haya totalidad en las partes. Me da esperanza de saber que eso es lo que realmente somos, que estamos conectados a algo más grande. Me alegro de que siempre he simpatizado con esa idea. Diré que tengo un poco de predisposición a querer que haya un suelo y un techo. Así que como hay esta vieja historia de que las tortugas todo el camino hacia abajo, yo quiero sentir que hay un nivel más bajo, en el que han anidado ventanas de observación. Es el infinito hacia abajo. Mi intuición me dice que también las ventanas de observadores anidados infinitamente hacia arriba son algo que me sorprende. Pero no puedo imaginar que llegue a haber una especie de ventana superior.
¿Quién puede decir dónde está eso? ¿Dónde todo se conecta? Y la única otra cosa que diría aquí es que hay que tener cuidado porque nunca se sabe cuándo se está en la ventana superior, ¿verdad? Puedes pensar que estás en la cima y podría haber una ventana más arriba. Así que, aunque parezca que hay una ventana superior, quiero pensar que siempre podría haber una más alta. Yo no creo que la inteligencia ilimitada que está observando esto para que se convierta en realidad llegue a terminar, porque esa es la conciencia que nunca termina de descubrirse a sí misma. Jonathan, muchas gracias por esta gran conversación. Nos reuniremos durante las vacaciones, abriremos una botella de vino y nos adentraremos a los hoyos del conejo. Y ahora quiero darle a la audiencia la oportunidad de hacer una pregunta para mí o para Jonathan. Sería genial si podemos mantenernos en el tema. Muchas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias. Es un placer, Joe. Maravilloso. Queremos ver quién tiene una pregunta para Dr. Joe o Jonathan en cualquiera de los temas que acaban de tratar hoy. Así que si tienen una pregunta, les pedimos que levanten la mano ahora. Si los llamo, entonces les pido que enciendan su micrófono. Una vez que terminen su pregunta, los volveremos a silenciar. Para poder contestar más preguntas, les pedimos que hagan una sola pregunta de la manera más directa y concisa posible. And in the interest of time, and so we can get to as many people as possible today, we ask you to just keep it to one question per person and keep the question as direct and concise as you can. So the first person I'd like to call on today. Kay, estás en la llamada. Mi pregunta es si hay alguna pista adicional que nos pueda dar que venga a partir de una meditación realmente profunda. Tengo una lesión en el hombro con desgarros y con todo eso. Medito tremendamente. He tenido buenos resultados. Estoy al final del último segmento de un tendón del bíceps desgarrado, tratando de mover algo de energía. ¿Cómo me puedo expandir para crear una nueva sinapsis para que mi cerebro se conecte con mis músculos y así formular un proceso de sanación? Ok, voy a tomar esta pregunta. Escucha. Un trauma por lesión, cuando hay dolor crónico, la cosa es que mantenemos Hola, nuestra doctor atención ahí Joe. porque ¿Me duele. puede oír? Cuando Muy duele, bien, es una tengo señal una para poner pregunta. atención. La explicación del El doctor problema Jonathan acerca del es anidamiento que de las cuando se vuelve ventanas crónico me o recuerda a los interactuamos con ese fractales, dolor, que si desarrollamos recuerdo circuitos por nuestra correctamente experiencia son con ello. ondas Y estacionarias de seguimos información conectados a eso, o coherente. seguimos ¿Me atentos. puede Tenemos decir una mente cualquiera para de eso. los dos algo más Así que acerca algunas de de las esto? investigaciones que se han hecho Gracias. sobre el ensayo mental, si realmente quisieras asumir eso tanto desde la mente como desde tu cuerpo físico, y la experiencia muestra que si cierras los ojos y realmente ensayas la actividad y te mantienes presente con lo que estás haciendo, al igual que los pianistas que aprenden escalas y acordes en su mente y practican las escalas y acordes, entonces esos circuitos se instalan. Los circuitos parecen haber tenido la experiencia, así que al ensayar, el cerebro no puede notar la diferencia. Si estás realmente presente entre una experiencia de la vida real que estás teniendo y lo que estás imaginando en tu mente, si estás realmente presente en ese momento, entonces de alguna manera hace que los circuitos se creen a sí mismos. Y así, el cerebro está siendo entrenado. Ya no es un registro del pasado. Estás instalando el hardware. Si sigues haciéndolo y disparas y conectas, creas procesos automáticos como si fuera un programa de software. Tomas a estas personas que nunca han tocado el piano, pero ensayaron 2 horas por 5 días. Los pones frente al piano y como magia pueden tocar esas escalas y notas, pero nunca levantaron un dedo. Preparar el cerebro para la actividad y el ensayo mental es un elemento importante, pero de igual manera la persona que cierra los ojos y practica hacer flexiones de bíceps, pone su mente tras esto, y una emoción como fuerte, más duro y más intenso, el acto de hacer esto mentalmente 1 hora por 2 semanas hace que la fuerza muscular aumenta casi el 13%. El cuerpo se ve como si estuvieras teniendo la experiencia.
Está más fuerte, pero no ha levantado nada de peso. Entonces el cuerpo está respondiendo de pronto de forma directa a la mente. Esto hizo en una clínica de Cleveland y fue un estudio muy conocido. Si tomas esto y eres seria acerca de reentrenarte a ti misma, tendrías que cambiar esa red de la experiencia del dolor que has tenido hasta ahora. No digo que el dolor no es real, solo estoy diciendo que tu atención, tu experiencia del dolor y limitación ha creado que la mente le ponga atención. Y no hay nada malo con eso, pero en el proceso del cambio tendrías que estar de acuerdo que el dolor se ha ido y así habría un cambio en los circuitos hasta cierto nivel. Así que puedes empezar a generar nuevos circuitos. Nuevamente ensayando algunos movimientos en tu bíceps, tendón o en tu hombro. En otras palabras, si solo tienes 10 grados de abducción, puedes practicar en tu mente lo que haces con tu brazo que está bien para saber qué se siente. Ensayas con tu otro brazo y luego vas a cambiar el rango del movimiento hacia adelante, hacia atrás, volteando tu mano. Y en tu mente practicas estas cosas, repitiéndolas, ensayándolas. Por lo tanto, de cierta manera puedes potencial y teóricamente empezar a hacer lo mismo que quienes crearon un cambio en la fuerza de sus músculos, solo con el pensamiento. Tu cuerpo puede creer que lo estás rehabilitando y en tu mente lo mueves más allá del punto donde normalmente lo harías. Con esto, con el tiempo, puedes ver que tu cuerpo responde a tu mente. Eso podrías hacer desde un punto de vista de mindfulness. Pero como no sé cuál es la gravedad de tu lesión, no sé qué tanto se desgarró el tendón del bíceps, no sé qué has hecho hasta ahora, hay tantas variables desde el punto de vista clínico que es difícil que te pueda responder. Pero te diré que con la rehabilitación física adecuada, haciendo los movimientos adecuados para fortalecer ciertos tejidos y retar a la articulación de manera sana, sin lastimarla, hay muchas investigaciones que demuestran que tu cuerpo puede ser más flexible y reducir la inflamación y que el rango de movimiento se mejora. Si este es el caso, los niveles de dolor también pueden bajar. Hay una de las cosas que hemos notado cuando hemos tenido sanaciones coherentes remotas y la Universidad de California en San Diego también ha pasado los últimos 30 días viendo los datos. Una de las cosas que responde muy bien a las sanaciones coherentes es el dolor e inflamación. Eso parece ser una de las grandes cosas junto con el cansancio. Ahora, te recomendaría que alguien de mi staff se ponga en contacto contigo. Tenemos grupos autorizados oficiales de sanaciones coherentes y la gente ha tenido cambios significativos en lesiones musculoesqueléticas como resultado de la gente que lo hace de la manera correcta. Prueba esto y, claro, asegúrate de ver con tu médico y si las cosas empeoran y no mejoran, es tiempo de hacer cambios, tiempo de hacer algo más. Gracias por tu pregunta, Kay. La siguiente persona es Phoenix. Estás en la llamada. Hola, doctor Joe. ¿Me puede oír? Sí, te puede escuchar, Phoenix. Muy bien, tengo una pregunta. La explicación del doctor Jonathan acerca del anidamiento de las ventanas me recuerda a los fractales, que si recuerdo correctamente son ondas estacionarias de información coherente. ¿Me puede decir cualquiera de los dos algo más acerca de esto? Gracias. Ok, voy a llorar. Esta es una gran conversación. Yo diría que esas ondas estacionarias de energía e información que tienen un alto nivel de orden son esos cuadros o esas pinturas, y el holograma de la realidad tridimensional es una imagen externa de eso, de esos patrones. Así que hay patrones dentro de esos patrones y dentro de esos patrones están esos fractales. Y miras un fractal que continúa por la eternidad. Yo creo que eso es exactamente lo que ocurre también en la célula cuando comienza a interactuar con esta energía profunda. El electromagnetismo que se libera de la célula está produciendo mayores emisiones de orden y luz, y voy a dejarlo aquí y que Jonathan siga. Sí, gracias. La metáfora de un fractal es correcta. Así es como yo pienso con una excepción posible.
y tal vez me equivoque, pero mi entendimiento de los fractales es que tienes básicamente el mismo patrón repitiéndose a sí mismo en cada diferente nivel. En el modelo de las ventanas anidadas, la idea es que son análogas en diferentes niveles, pero son procesos diferentes que se están ocurriendo. Así que puede haber elementos centrales constantes que se ven de un nivel a otro, pero también hay diversidad en la naturaleza de las ventanas y el tipo de información que se integra, etc. Así que yo lo llamaría una especie de fractal, ¿no? Sí, la única cosa que quiero añadir, Phoenix, es que no puedes congelar el cuadro. No lo puedes ver, crees que es estática. No son estáticos, son patrones que nunca terminan y que cambian de momento a momento. Y hay un número infinito de ellos que se basan en, según mi entendimiento, en cualquiera que sea la resonancia del observador. Así que no puedes excluirte de la ecuación porque tienes tu propia firma energética. Y el cerebro tiene sus propios patrones. Y cuando los patrones cambian en el cerebro y las redes se sincronizan en orden combinadas con una frecuencia cruzada o lo que sea, este intercambio de energía e información hace que el cerebro acceda a información diferente o hace que la persona perciba una experiencia totalmente diferente de esos patrones. Y creo que el observador no puede ser excluido de la ecuación. La mente tiene que ser incluida en la experiencia y hay un número infinito de estos patrones, un número infinito de información de posibilidades iguales al observador y a su nivel de mente. Gracias, Phoenix. Esa fue una pregunta excelente. La siguiente persona en la llamada es John. 2 preguntas. ¿Cree que una persona con la enfermedad de Parkinson puede, a través de la meditación, ayudar a sanar las neuronas de dopamina para suministrar más dopamina al cuerpo y ayudarlo con el trastorno del movimiento? ¿Y cree que posiblemente eso pueda lograrse a través de la sanación a distancia y coherente? Ok, empezaré con esta. Se han hecho grandes investigaciones sobre el placebo con la enfermedad de Parkinson, ya sabes. Es una de las cosas que responden muy bien al efecto placebo. Puedes condicionar a los pacientes para que crean que está recibiendo una profunda dosis de algo que va a aumentar sus niveles de dopamina y reciben una inyección inerte de nada más que una solución salina, o a veces incluso agua destilada que crea un poco de dolor y hace que la experiencia sea más memorable. Pero la idea de decirle al paciente con entusiasmo que tienes una nueva cura para la enfermedad de Parkinson y que funcionó con un cierto porcentaje de personas, en el momento en que esa persona oye que un cierto porcentaje de esas personas se imagina una realidad futura, se verá a sí mismo en algún nivel como la persona que podría responder. En realidad, se está apartando de la experiencia de su memoria de sí mismo y colocando en una experiencia de sí mismo como un nuevo recuerdo de sí mismo, adelantándose en el tiempo. Ahora, la persona que es optimista, la persona que está agradecida, la persona que está entusiasmada y la persona que está inspirada por la experiencia, también está cambiando su estado emocional y el cuerpo es tan objetivo que cree que está viviendo. De hecho, en un entorno diferente porque el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción. Así la persona está experimentando el evento emocional antes del evento real y el cuerpo es tan objetivo que cree que está viviendo en un entorno diferente, en una realidad diferente. De alguna manera el entorno señala al gen, por eso es epigenética. Un buen porcentaje de esas personas tienen un cambio dramático en sus niveles de dopamina, hasta 200 veces más dopamina en su cerebro. Es decir, con solo el pensamiento, el sistema nervioso se convierte en la farmacia que fabrica su propia dopamina y tiene un cambio dramático en sus síntomas. Y al principio solo dijeron, oh, era el efecto placebo. Este italiano, el doctor, me dijo, bueno, ellos tienen que estar produciendo dopamina. Si ese es el caso. Así que lo que hicieron fue que idearon este experimento y dijeron, si el cerebro está haciendo su propia dopamina, entonces la dopamina encajaría en los sitios
propios receptores del cerebro. Es como los coches que se estacionan en un lugar de estacionamiento. Si tienes suficientes autos estacionados en el estacionamiento, todos los espacios del estacionamiento están ocupados. Piensa en los receptores de dopamina como si el cerebro produjera dopamina. Entonces todos los lugares del estacionamiento están ocupados. Por lo que si ponen un tinte radioactivo en el cerebro y no hay absorción de ese tinte radioactivo, dicen que la persona está produciendo dopamina. Si el cerebro no está produciendo dopamina, entonces no hay dopamina en los lugares de estacionamiento y el tinte radioactivo llenará el espacio en el cerebro. Se puede ver y se ve que no hay dopamina porque los receptores están alojando esa sustancia radioactiva. Así que cuando lo hicieron, encontraron que estaban produciendo 200 veces la cantidad de dopamina solo con el pensamiento. El problema fue que cuando el experimento terminó y volvían a su vida, veían a sus amigos, jugaban al ajedrez, dormían en la misma cama, veían al mismo cuidador, volvían a su habitación y a su rutina. El ambiente estaba realmente controlado, la forma en que se sentían y pensaban, y en la mayoría de ellos, su sintomatología volvió. Pero la pregunta es, ¿necesitas una sustancia endógena, alguna sustancia inerte para que cambies tu estado del ser? ¿O puedes simplemente centrarte en un potencial futuro y comenzar a abrazarlo emocionalmente? Cuanto más fuerte sea la emoción que sientes antes de la experiencia, más atención prestarás a la imagen en tu mente y al sentido de que empiezas a recordar tu futuro. Tú un pensamiento y un sentimiento, memoria y una emoción, o una imagen y una emoción, un estímulo y una respuesta. En realidad, haciendo esto suficientes veces, se empieza a condicionar al cuerpo emocionalmente a un nuevo futuro. En otras palabras, muchos estudios sobre el placebo no fueron una vez así. Muchos estudios tardaban de 6 a 8 semanas de tomar un placebo que se afirmara que era un antidepresivo. La depresión de la persona desaparece y el cerebro cambia. Ellos están haciendo su propia farmacia de antidepresivos. Pero les llevó 8 semanas en el estudio para seguir cambiando su estado del ser y usar una sustancia inerte como un símbolo de esperanza, un símbolo de posibilidad. La pregunta es, ¿pero necesitas eso? ¿Puedes cambiar tu estado del ser solo con el pensamiento? Y resulta que la gente hace eso todo el tiempo en este trabajo. En este trabajo hemos tenido muchas personas así, John, y puedes preguntar a cualquiera de nuestro equipo de investigación, no 1, ni a 2, ni a 3, ni a 4. Tenemos muchas personas que tenían la enfermedad de Parkinson, que practicaban las meditaciones con la comprensión de lo que estaban haciendo y por lo que estaban haciendo. Así que el cómo se convirtió en un instrumento muy significativo para ellos. Una señora en particular se paró en el escenario en un evento que tuvimos en México, ni siquiera ordenó el libro. Uno de mis libros de Amazon fue entregado en su casa y ella nunca compró el libro, lo dejó en la mesa de café durante mucho tiempo. Después abrí una de las páginas donde vimos los cambios con un ejemplo de alguien con enfermedad de Parkinson que tuvo cambios dramáticos en sus meditaciones previas y posteriores. Entonces ella leyó el libro y lo hizo. Tuvo un cambio muy significativo. Estaba muy emocionada porque se sentía como si estuviera en una prisión en su cuerpo porque tenía mucha parálisis espástica y estaba como liberada. Estaba en el escenario muy emocionada por la explicación. La segunda parte de esto es que también hemos hecho que la gente tenga una interacción con uno de estos estados de excitación, de altos niveles de orden en su sistema nervioso y literalmente, después de un evento, en un momento, tuvimos un psiquiatra en el escenario, en Londres, que tenía 70 años y luchaba contra el Parkinson y lo había intentado todo. En un instante, en literalmente un instante, ya no tenía temblores, su parálisis facial había cambiado, tenía menos dolor en todo el cuerpo. Así que tiende a ser ese estado gamma el que realmente hace una gran diferencia en lo que vemos con el Parkinson. La sanación a distancia, te recomiendo que solicites una sanación a distancia. Hemos tenido muchas personas con todo tipo de trastornos neurológicos que tienen un cambio bastante bueno en su estado. Así que una pregunta más, y Jonathan, ¿hay algo que quieras decir, que quieras agregar? Sí, solo quería hacer un par de comentarios al respecto. En primer lugar, el efecto placebo, creo, es realmente una especie de gran historia de éxito para lo que inicialmente era una especie de ciencia de vanguardia descartada por muchos en términos de la idea de que la mente podría impactar al cuerpo y la curación física en las formas que puede. Y ahora es ampliamente aceptado. Así que es un buen ejemplo de fenómenos que fueron inicialmente desestimados y ahora ampliamente reconocidos por su impacto.
Así que siempre animo a mis colegas a mantener la mente abierta a la ciencia de vanguardia y al placebo. El poder del placebo es un ejemplo realmente poderoso de cómo las cosas que inicialmente podrían haber parecido totalmente imposibles, en realidad resultan ser ciertas. Si estoy entendiendo bien, la sanación a distancia es lo mismo que la oración de intermediario. Sí, tenemos un principio específico cuando sanamos a alguien a distancia. Tenemos una red colectiva de observadores que están cambiando su campo electromagnético de forma no local y empiezan a cambiar la información en el campo de la persona, cambian los patrones en el cambio y cambian la materia. Así que, desde mi punto de vista, en mi espacio más convencional, eso sería descartado por una gran parte de mis colegas, pero yo diría que descartar eso sería prematuro, de la misma manera que descartar el efecto placebo habría sido prematuro en el pasado. En una perspectiva realmente emocionante, me encantaría ver este trabajo escrito y publicado y tratando de entrar en las mejores revistas posibles y poder intentar cambiar el Facegate y hacer que la gente se abra más a esto. Les diré que una cosa que he pensado es crear una página web. Tal vez esto es lo que estás haciendo, donde tienes gente que se registra para hacer, cualquiera que sea la palabra que estés usando, quiero usar rezar, pero creo que esa es probablemente una mejor palabra, y entonces podría incluso hacer una curva de respuesta a la dosis y ver, ya sabes, más versus menos. Y eso impacta y la persona ni siquiera tendría que saber necesariamente la magnitud o el número de personas que han sido asignadas a ella. Ha habido algunos fracasos en esto. Hubo un estudio importante en Benson. Ellos no encontraron el efecto. Así que quiero reconocer que se trata de un área en la que ha habido controversia, pero creo que es un campo muy, muy intrigante y te animo a que te dediques a esto. Que sea fuerte el trabajo. Ir duro. Sí, Fuerte. así que sí. Por lo que hemos hecho, tenemos muchos datos sobre esto. Jonathan, porque tenemos que hacer algunos cuestionarios IRB antes y después. Hemos hecho algunas mediciones epigenéticas con células epiletiales bucales. Hemos hecho un control para ver la coherencia cardíaca entre las 10 u 8 personas que están administrando la sanación y hay resonancia o coherencia en el corazón del que recibe la sanación en el mismo momento exacto en el espacio, ¿cierto? Así que estamos tratando de desmitificar el proceso, pero lo que puedo decir es que las respuestas de los efectos que estamos recibiendo de las personas, 3 seguidas, creo que 3 tienen un buen efecto, y lo que hicimos en el laboratorio de la Universidad de California en San Diego es que tomamos 4 diferentes tipos de células, 4 cajas de Petri diferentes, 3 de las cuales tienen 3 tipos diferentes de cáncer. Una caja de Petri tenía células normales y tuvimos un grupo de 8 personas que pusieron sus manos sobre su corazón. Pusieron su intención en estas células diferentes y medimos el cambio de la cantidad de energía en cada célula. Fue muy interesante porque en el caso de la célula del cáncer vimos una correlación directa en el cambio de energía, en el patrón que había antes. Se eliminó algo de ruido de la célula, digamos de la onda de las células cancerosas. El fenómeno interesante es que las células sanas no tuvieron cambios de energía, así que a cierto nivel estamos tratando de reducir las probabilidades de que haya un efecto placebo. Estamos tratando de desmitificar el proceso y cambiar la conversación, porque si tienes el modelo y el entendimiento y puedes dar el blanco de manera no local, y entendemos un modelo más grande en el que hay una interconexión y las personas creen que lo pueden hacer, ya que la creencia es como el embarazo. ¿Estás o no estás embarazada? Tienes un grupo de personas que pueden tener una cierta cantidad de coherencia cerebral, una cierta cantidad de resonancia y de coherencia en el corazón. Y de alguna manera, la combinación de estos dos produce un efecto no local en la realidad tridimensional.
Los científicos que empezaron en este estudio, 3 de ellos estaban sacudiendo la cabeza diciendo, no hay manera de que esto suceda, y luego empiezan a ver estos efectos no locales. Y tienen que empezar a hablar de información, de teoría, de la información cuántica, y eso lo cambia todo. De cualquier manera, nos hemos pasado del tiempo, ya no podremos seguir con las preguntas, pero Jonathan, me encanta tu mente, lo que haces en el mundo, y sé que tienes un gran laboratorio de investigación y muchos estudiantes rezan para que sean seleccionados para entrar a tu laboratorio. Así que gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Joe. Ha sido un placer conversar contigo y compartir ideas con tu audiencia. Gracias, Jonathan, por acompañarnos hoy. Sé que tienes un horario muy ocupado. Gracias a todos en la llamada y gracias a Dr. Joe. Nuestra próxima sesión de Dr. Joe Live será el jueves 23 de diciembre a la hora de siempre y será una hora de preguntas y respuestas con Dr. Joe. Y ahora vamos a nuestros próximos eventos. Tenemos 2 talleres avanzados de una semana muy pronto. Uno es en Cancún, México, del 6 al 12 de diciembre, y el otro en la isla de Marco, Florida, del 9 al 15 de enero del 2022. Ambos están agotados, pero les recomendamos que se anoten en la lista de espera, ya que las cosas pueden cambiar. Nuestro equipo de eventos está planeando los eventos para el próximo 2022. Los que están casi confirmados son 2 talleres de seguimiento del avanzado, uno en Denver en abril y el otro en Nashville, Tennessee, en octubre. También tenemos talleres avanzados de una semana planeados para Texas en octubre y Orlando en noviembre. Las fechas exactas están por ser confirmadas. También están buscando lugares para eventos a principios del año y para el verano. Esperamos hacer un taller progresivo en Polonia del 29 al 31 de julio, pero esperaremos a ver cómo la situación mundial se va desarrollando. Nuestro equipo de eventos está buscando lugares seguros para hacer los talleres y les pedimos que para la información más actualizada visiten la página web Unlimited con Dr. Joe Dispenza. Antes de despedirnos, Dr. Joe, ¿tiene otras palabras para nosotros? Our events team are doing the best they can to find safe venues around the world based upon the constantly unfolding situation. For all of the most up-to-date information, however, please look out for our emails and keep checking our events postings on our Unlimited with Dr. Joe Dispenza website. Before we say goodbye today, Dr. Joe, do you have any final words for us? Sí, gracias, Vero, muchas gracias. Sí, quiero desear a todos un feliz Día de Acción de Gracias. Para los que lo celebran y para los que no, es un día en los Estados Unidos en que celebramos las cosas por las que estamos agradecidos. Basándonos en nuestra investigación de los últimos 5 años sobre la gratitud, deberíamos estar agradecidos por algo cada día porque tiene efectos dramáticos en nuestra biología. Así que encuentra las cosas que agradeces en tu vida, desde las más sencillas hasta las más profundas, e incluso haz tiempo para agradecer algunas de las cosas que aún no has experimentado y que estás deseando experimentar. Y mantente presente durante ese día. Asegúrate de expresar tu gratitud a las personas que quieres y te importan. Yo estoy muy agradecido por muchas cosas. Y una de las más grandes es nuestra comunidad. Solo la forma en que hacemos la gran investigación científica y la que hemos descubierto es realmente profundo. Los testimonios de tantas sanaciones que han tenido lugar en este trabajo han supuesto muchos cambios en la vida de las personas. Sé que nos enfrentamos a retos muy grandes, todos nosotros. Y el mundo no parece el mismo lugar, pero tenemos que permanecer relajados y despiertos. Tenemos que permanecer en nuestros corazones y estar en coherencia del cerebro y corazón. Practicar eso cada día creo que nos da soluciones a problemas en nuestra vida para lo que no podemos percibir soluciones. Así que quería tomarme un momento para desear a todos un feliz Día de Acción de Gracias. Gracias, Vero, y a mi equipo por unirse a la llamada. Jonathan, feliz Día de Gracias para ti. Espero verte durante la temporada de vacaciones.
Gracias y feliz Día de Acción de Gracias. Gracias, Dr. Joe, y a todos en la llamada también. A nombre de Dr. Joe y el equipo, gracias por acompañarnos hoy.